algunos de los criterios relacionados a la gestión de aplicaciones dentro de la empresa. Previamente vamos a ver todavía algunos aspectos de cómo es que Alphabet llega a surgir como una de las apuestas de emprendimiento constante que caracteriza a Larry Page y a Sergey Brin, ¿no? Dos de los ejecutivos principales de Google, los fundadores en realidad de Google, que sumados a la posición de Eric Schmidt en un principio y luego la función desempeñada por Sundar Pichai y todos los que se encuentran detrás en el desarrollo de proyectos con Google, nos llegan a plasmar la empresa en todas sus dimensiones. Alphabet viene a ser entonces hoy una corporación que busca sobre todo dar esa particularidad del abordaje de diferentes tópicos, de diferentes áreas, razón por la cual incluso la elección de su nombre, hacer alusión al alfabeto, entendiendo que cada letra corresponde eventualmente a algún tipo de proyecto o emprendimiento dentro de lo que era antes Google, hoy Alphabet como empresa, y que nos permita mostrar la amplitud del desarrollo de aplicaciones y el desarrollo de servicios, cuando no de emprendimientos, que conllevan al gigante de la tecnología. En este caso, cuando nos referimos además a Alphabet, la llegada estuvo marcada sobre todo por la posición desarrollada o la posición establecida por Larry Page como director ejecutivo dentro de lo que es Alphabet, Sergey Brin, el presidente de Alphabet como tal, del directorio, y Sundar Pichai como director ejecutivo, ¿no? Que viene a ser precisamente uno de los alicientes más novedosos, más frescos en cuanto a conducción ejecutiva dentro de la empresa, que desde el 2015 comienza a plasmarse en este sentido. Entonces, ya desde el 2015 tenemos que referirnos a Google, en realidad como Alphabet, entendiendo que la principal subsidiaria siempre va a ser Google, además de su marca principal, sin dejar de lado a las otras marcas y a las otras empresas que son parte del conglomerado. ¿Cuáles son esas empresas? Para que vean un poquito la línea de lo que hoy se trabaja dentro de lo que es Alphabet, ergo Google, en aspectos y proyectos sumamente variados. Obviamente, el conglomerado conlleva a muchas otras empresas subsidiarias, muchas otras empresas terciarizadas, dentro de las cuales obviamente las más importantes son las que citamos a continuación. En todo caso, Alphabet se compone de Calico, una empresa dedicada a la investigación en el ámbito de la biotecnología, que en este caso además es la que se encuentra bastante vinculada a la investigación realizada o las investigaciones que se están realizando en este momento con soporte en inteligencia artificial para apoyar en la búsqueda de una cura, búsqueda de una vacuna con relación al COVID. Llama la atención además de que Calico, en coordinación con propio Alphabet, o sea, Calico como empresa subsidiaria, además de sumada a la posición de Alphabet, ha mostrado una faceta de lo más interesante porque se lanzó un proyecto hace unos 2 meses, van a ser 2 meses y medio, para que todos los usuarios en el mundo podamos ser parte de una supercomputadora, o sea, vayamos sumando nuestros procesadores para favorecer a la velocidad de procesamiento de datos y a la necesidad de procesamiento de datos que se requiere en este momento de la investigación. Un proyecto al que se sumó Calico, al que se suma Alphabet y que de alguna u otra manera pues está favoreciendo también a esta necesidad global de hacer frente al coronavirus. Capital se convierte además en su brazo financiero, en su empresa de inversiones. En este caso, inversiones de todo tipo, no solamente inversiones de orden económico-financiero, que involucran sobre todo participación en bolsa, sino también inversiones en proyectos sociales, en proyectos de ayuda, en proyectos y emprendimientos comerciales, para el soporte de terceros, para el soporte de otras empresas, y en todo caso que sean el brazo, como les digo, financiero del ecosistema de Google. Fiverr, que se constituye además en uno de sus referentes, como mencionábamos el día de ayer y uno de sus compañeros también lo hacía, ya que hacíamos alusión, por ejemplo, a que ya en varios países tenemos la salvedad de que Google es proveedor de servicios de Internet, es proveedor de conexión. En este caso, precisamente a través de Fiverr,
que da lugar a su proyecto de fibra óptica propia de Google, pueda darse cobertura a las necesidades de conectividad de sus usuarios y obviamente de terceros que decidan contratar sus servicios. Uno de los campos más controvertidos del desarrollo de actividades de Alphabet y además sobre el cual se guarda una especulación y una esfera secreta muy, pero muy alta, porque no revelan mucho de lo que se encuentra desarrollándose, es la división de Life Science. Sin embargo, a través de una de las series que hoy se produce en el estudio de YouTube, que es YouTube Originals, o los originales de YouTube, concretamente una serie denominada La Era de la Inteligencia Artificial, The Age of AI, nos muestra precisamente algunos de los grandes desarrollos que tiene Life Science, entre lo que la empresa pretende difundir y muchas otras circunstancias que se especula bastante porque todavía no se han mostrado al público al tratarse de proyectos en desarrollo todavía. Uno en particular vinculado al ELA, a la esclerosis lateral amiotrófica, que tiene obviamente una significancia mayor en cuanto a la movilidad de una persona, tal el caso precisamente de Stephen Hawking, que tenía esta enfermedad y que también ha cegado la vida y ha complicado también el desarrollo de actividades de muchas personas a lo largo del planeta. Life Science dentro de Google tiene desarrollado, por ejemplo, una aplicación que vincula lo que es un servicio o una aplicación que se encuentra ahora en la mayor parte de los dispositivos Android, por lo menos que tengan un dispositivo de Android 9 para adelante, en cuanto a transcripciones, ¿no? Cuando uno le dicta, por ejemplo, a su celular y gracias a ese dictado se comienza a reconocer la voz de quien dicta y obviamente el transcribir todo el contenido. Una circunstancia bastante útil, por ejemplo, para personas invidentes, ya que luego la propia aplicación le permite escuchar o copiar ese texto a través de los sistemas de asistencia para ciegos. Lo mismo también eventualmente para la captura, por ejemplo, de información que se vaya a hacer dentro de alguna sesión, dentro de alguna reunión o incluso esta clase, en la cual todo lo que yo esté mencionando podría ser capturado precisamente con el servicio. Claro, va a depender mucho de que vayamos de alguna manera capacitando a nuestro dispositivo, entiéndase bien aquello, porque lo que emplea esta aplicación es inteligencia artificial y comienza a reconocer nuestra propia voz, porque nuestro timbre resulta ser muy, pero muy característico. Y en el caso de enfermos con ELA, precisamente una de las afectaciones es a nuestras cuerdas vocales, porque en realidad perdemos la función motriz o la función motora del cuello para abajo, lo que complica de sobremanera nuestra comunicación, ¿no? Y que esta aplicación permitiría precisamente conectarnos con el mundo a través de la transcripción. Precisamente mientras íbamos en esta parte de la clase, estaba haciendo uso de la aplicación, lo tengo acá en pantalla, no es necesario ver el texto, pero sí, mientras yo voy hablando, se va generando la transcripción para que podamos tener incluso un reporte de lo que se dice en la sesión, ¿no? Y que esto, además, como les digo, el dispositivo va aprendiendo de nuestros propios tips, de nuestra entonación, de nuestra dicción, para que vaya mejorando de sobremanera la captura de información. Licenciado, ¿qué aplicaciones, perdón? Se llama transcripciones dentro de Google. Igual vamos a verla en unos instantes más porque vamos a entrar ya poco antes de ingresar a nuestro descanso a la línea de aplicaciones que se tienen pensadas tanto para un uso individual como luego para un uso empresarial. Lo interesante de esa aplicación es de que tenemos la posibilidad de trabajar con varios idiomas y se vincula, por ejemplo, con Google Lens. Google Lens ha sido un desarrollo conjunto de la otra empresa de Google, que se llama Nest, que es la empresa vinculada a domótica. Imagínense llegar a sus casas y tener todo totalmente automatizado, ¿no? Una suerte de Tony Stark, pero versión Google, en la cual tú tengas la posibilidad de
interactuar con tu asistente de Google, decirle, ok, Google, enciende la tele, ok, Google, pon luz más tenue, o pon la música, u otras circunstancias. Para que esto sea posible, el desarrollo del Internet de las cosas es fundamental. Y una de las empresas subsidiarias de Alphabet que se encarga precisamente de este aspecto es Nest, la empresa especializada en el área de domótica dentro de Alphabet. Y gracias a Nest llegan a nosotros, por ejemplo, el Google Home Mini, el Google Lens, que es una aplicación para nuestros dispositivos celulares, para que interactuemos con nuestro entorno. Un entorno que esté pensado, sí, para un Internet de las cosas, o inclusive la aplicación de realidad virtual o realidad aumentada, como ocurre precisamente con Google Lens, en el cual además jugaremos un poco con dicha aplicación. Tiene también una segunda empresa vinculada a operaciones de inversión, pero en este caso netamente financiera. Se llama Ventures, que es la que se encarga de verificar qué nuevos emprendimientos tecnológicos se lanzan al mercado, ya sea mercado abierto o mercado de alguna forma secundario, dentro de las cotizaciones en bolsa, las cotizaciones en la New York Stock Exchange o en la Amex, que vienen a ser los mercados norteamericanos, y eventualmente alguno que otro mercado asiático, porque son bastante renuentes en la participación de empresas que no sean asiáticas. Ventures tiene por objeto ser como una especie de captura de ideas, captura de nuevos proyectos desde el sector financiero. Entonces, Ventures comúnmente lo que hace es dedicarse a rastrear cuáles vienen a ser nuevos emprendimientos, los startups de orden tecnológico, en los cuales Google deposita de alguna manera su mirada, ¿no? Con el objeto ya sea de potenciarlos o eventualmente hasta de adquirirlos. Muchas veces sí, lo segundo. Y XLab, que viene a ser una de las empresas bastante llamativas en términos de investigación e innovación. La mayoría de las personas entiende que la investigación de Google, trazada obviamente en un criterio tecnológico, más va a estar ligada a lo que son entornos periféricos de dispositivos como dispositivos de sobremesa como una computadora, nuestros celulares, en el tema Android y otros. Sin embargo, ya con XLab vemos proyectos de lo más llamativos, entre ellos precisamente se encontraba el proyecto Balloon, el proyecto de captura de energía eólica, que también nos lo ofrecieron en el 2012. Ayer me olvidé decirles eso, pero bueno, hoy sí lo digo. Google nos ofreció establecer pequeños camiones de captura, pequeñas estaciones terrenas, perdón, de captura de energía eólica, que no sobrepasan en tamaño a una camioneta Toyota, más o menos, que precisamente se pueden trasladar de un lugar a otro. Y una vez emplazados en el lugar de la captura, lo que hacen es soltar una especie de cometa anclada con un cable acerado a la estación terrena y que aprovechando la misma energía eólica o el viento de la zona, comienza a operar, ¿no? Comienza a girar alrededor de la estación para producir energía. De la misma forma, nos ofrecieron junto con el proyecto Balloon en el 2012 emplazar estas estaciones de captura de energía eólica, energía verde, y que no tenía más que el costo de el apoyo estatal para el transporte de los equipos, porque ya luego Google o Alphabet se hacía cargo de la instalación correspondiente. De la misma forma, le dijimos, no, gracias, no estamos interesados. Pequeño detalle. O sea que podíamos haber tenido a estas alturas internet gratis y energía eólica, energía verde, que pueda coadyuvar a la generación de kilowatts dentro de nuestra región y no depender de energía fósil o depender de energía hidráulica como actualmente dependemos. Entre las cosas que Google nos ha ofrecido y que por algún extraño motivo dijimos que no, gracias, no estamos interesados. A eso se van sumando además pequeños emprendimientos de terceros que Google identifica a través de Ventures generalmente o a través de los denominados Google Partners. A lo largo del planeta tenemos un listado impresionante de Google Partners que vienen a ser tanto empresas como algunos incluso embajadores de marca o embajadores de Google
ya sea en la línea en la que trabajen, porque hay Google Partners para empresa, Google Partners para educación, Google Trainers también para educación y otros, que lo que hacen es sobre todo mostrar las ventajas y bondades de esta empresa y cómo es que puede favorecer a el apalancamiento de pequeños emprendimientos, sobre todo direccionados a el surgimiento o startups de pymes. Juntas todas esas empresas logran generar un consorcio que, en opinión del mismo Larry Page, buscan sobre todo alcanzar proyectos cada vez más ambiciosos. Precisamente, XLab, junto con Life Science, ofrecieron hace un año aproximadamente la posibilidad de que puedas tú vincularte. Yo estoy en la lista de espera para que en esta porción de mi muñeca puedan ponerme un tatuaje electrónico, que primero rompería con mi política sobre tatuajes. Mis hijos estarían entre contentos y preocupados, pero la razón, el porqué de un tatuaje electrónico. Yo soy el hipertenso y además tengo algunas otras dificultades o enfermedades de base. Por lo tanto, yo necesito estar conectado con mi médico de cabecera para mi monitoreo. Imagínense la circunstancia en la que me encuentro ahora con el tema del coronavirus. Porque yo ya tuve una descompensación en una ocasión que viajé a La Paz. Y ahí es que tomé la determinación de suscribirme a la lista a través de un Google Partner para que cuando se hagan las pruebas con humanos, pues yo esté en la lista y eventualmente viajando a California me haga el tatuaje electrónico. Ese tatuaje tiene por finalidad conectarse con su celular, como lo hace, por ejemplo, una banda de estas que tenemos, tanto la de Apple, también la de Xiaomi, Samsung y tantas otras, y que se integraría directamente a la conectividad de mi celular para mandarle mis datos sobre mi estado de salud a mi médico, ¿no? Que la ventaja sería que, a diferencia de un smartwatch o una banda de estas inteligentes, que eventualmente puedes estar sin ella, la ventaja del tatuaje es de que siempre sale contigo, ¿no? Y está permanentemente conectado con tu celular. Este es un emprendimiento, por ejemplo, que está desarrollando XLab con Life Science, ¿no? Para brindar precisamente ese soporte a pacientes como en mi caso. Por eso, cada vez más ambiciosas, cada vez más creativas. ¿Sabían, por ejemplo, que en este momento la policía pakistaní está monitoreando a la población pakistaní a través de Google Lens, a través de los lentes de Google, con una modificación que se ha hecho muy parecida a la HoloLens, que también lo ha ofrecido Microsoft, para incluir una cámara termal dentro de lo que es el software del lente, y obviamente necesitas un hardware, hay que hacer una actualización a los Google Lens para que puedan monitorear la temperatura de la población, y cuando identifiquen a un habitante que está con temperatura por encima de los 38 grados, pues inmediatamente se acercan a él, ¿no? Algo que también están haciendo en Dubái. En el caso de Pakistán, sobre todo, que es lo llamativo, lo están haciendo con un agregado de piezas a el Google Lens. Y en el caso de Dubái, también planean hacerlo, aunque ya actualmente, por ejemplo, utilizan Google Lens para vincularse a una base de datos donde figuren los datos de registro de captura de vehículos cuando la licencia está reportada y otros factores, ¿no? A través de reconocimiento facial, a través de reconocimiento de caracteres y otras circunstancias. Como vemos entonces, el giro corporativo que tiene Alphabet, ya sea de soporte a favor de empresas, a favor de terceros, a favor de nosotros como usuarios, así como también sus empresas subsidiarias, se mantienen en un permanente descubrimiento, creación e innovación, lo que lleva precisamente a estar acorde con la lógica de sus fundadores. Google nunca va a ser una empresa convencional, nunca va a ser una compañía que considere que ha alcanzado el cenit de su desarrollo y que ya no puede innovar más, porque en ese momento, en opinión de los propios Larry Page, Sergey Brin, y ahora se sumaba ya hace años Sundar Pichai, eso significaría el acabose de la empresa.
Por eso, en ningún momento piensan ser una empresa convencional, ya que algo que llamó la atención en el 2015, como teniendo una empresa totalmente consolidada, con un tema de marca, con un tema de imagen corporativa y demás, decidieron lanzar Alphabet reinventándose, ¿no? Para permitir, obviamente, una serie de transformaciones. Claro, se especula respecto a figuras jurídico-legales, en el tema de obligaciones impositivas y otros, pero aún así no deja de ser una apuesta realmente impresionante la que hace Google al transformarse en lo que es Alphabet. ¿O alguno de ustedes escuchó hablar de Alphabet antes de la sesión de hoy? Vinculada además a Google. ¿Ninguno? En mi caso no, licenciado. No, tampoco. ¿Vieron? No, nada. No. ¿Vieron? Primera Entonces, vez que lo escucho. es una apuesta bien fuerte, ¿no? Porque imaginen, las empresas se decantan o las empresas se enloquecen a veces porque su marca, porque su nombre sea conocida o sea conocido, y cuando han alcanzado ese sitial, como que se relajan, como que ya entran en un criterio de, ok, me conocen, entonces no hay necesidad de estar mostrándome, reinventándome, sino seguir haciendo lo mío. Claro, mejoro en lo que hago, pero ya mi marca nadie la toca. Entonces, la decisión de casi cerrar Google para dar lugar a Alphabet, aunque en realidad Google nunca cierra, porque Google se convierte en la subsidiaria principal de Alphabet, fue una apuesta bastante alocada por parte de los fundadores, ¿no? Como los mismos señalan. Es una suerte de estrategia disruptiva, romper con el orden, romper con el status quo. Por eso es que Google en ningún momento va a entrar en esa dinámica de ser una empresa convencional. Y esto tiene mucho que ver con el sector en el cual Alphabet se desarrolla: telecomunicaciones, tecnología, Internet. A través de las empresas subsidiarias, a través de la subsidiaria principal que es Google, y que en ningún momento va a alejarse del criterio original en el cual se organizaba toda la estructura de esta empresa, ¿no? Por eso, cuando se lanzó el comunicado oficial del lanzamiento de Alphabet, algo que Larry Page y Sergey Brin elaboraron y desarrollaron de forma conjunta para mostrar un poco la faceta de la empresa, qué es lo que pretendían lograr, nos mostraba precisamente este factor o nos permitía entender qué es lo que buscaban o qué es lo que buscan todavía, entendiendo que la mayor parte de las compañías, como mencionaba hace un instante, cuando sienten que están haciendo las cosas bien, tienden a mantenerse. Entonces, en ese sentido, muchas veces cuando ya llegan a un punto confortable, puede discutirse bastante, ¿no? En la necesidad de incrementar los cambios o mantenerse estables. En el caso de Google, entiende que eso sería como dispararse en el pie, ya que las ideas revolucionarias de la tecnología o la industria tecnológica revisten precisamente la necesidad de reinventarse permanentemente, de establecer nuevos criterios de desarrollo, en un desarrollo creativo, con el crecimiento de nuevas áreas, con una suerte de inconformismo para evitar que entren en una rutina desgastante como empresa. Por eso la nueva estructura a la que apuestan o apostaban en el 2015, y de seguro que tendremos sorpresas luego de la pandemia, que ya se están comenzando a evidenciar en varias áreas, como veremos en unos instantes, nos muestran precisamente esa faceta y esa estrategia característica de lo que hace Google o de lo que ocurre al interior de esta empresa. Que esto lo enunciaban precisamente en el 2015 a objeto de verificar cuál la intención que habían tenido en mente los dos fundadores. Y en esa transformación hay que hacer alusión a un nombre, necesariamente: Sundar Pichai. Forbes ya le dedicaba un reportaje exclusivo, un especial, a el CEO de Google, que llega con una serie de parámetros interesantes en el 2015, en realidad mucho antes del 2015 estuvo vinculado a proyectos intermedios dentro de Google, hasta que fue elegido por Page y por Brin para ser la figura visible, así como también el que tome las decisiones para el rumbo estratégico de la empresa, ¿no? Además de
los dos fundadores. En este caso, Sundar Pichai, una persona muy, pero muy humilde, tranquila, serena, es la que se puso al frente del gigante en el 2015. Esto sobre todo como un reconocimiento de las grandes innovaciones que fueron generadas a través de su paso por la empresa, mejorando los emprendimientos y los servicios estrella como su buscador, el Gmail y otros. Sobre todo bajo el reconocimiento de que este no es un trabajo único, es un trabajo en equipo, es un trabajo coordinado con todos los que integran la empresa, tanto desarrolladores internos como desarrolladores externos, y que llegaron a potenciar a Internet, a Google, en base a la tecnología abierta de Internet. Que esta es una de las características fundamentales de lo que puso en la agenda Sundar Pichai. En este momento, por ejemplo, todos nosotros podemos acceder a las APIs de Google y mejorar, por ejemplo, Gmail, mejorar Google Maps, mejorar calendario, mejorar fotos, en realidad mejorar todas y cada una de las aplicaciones de las cuales se ponen a prueba o se entregan al mercado para su uso diario. Y esto es parte esencial del crecimiento y actualización de Google, permitiendo que todo aquel curioso o que tenga el tiempo necesario e inclusive sin el conocimiento, porque puedes recurrir a las academias de desarrolladores que manejan Google con el objeto de que te puedan capacitar para la gestión de aplicaciones. ¿No? Casos en los cuales personas desempleadas, madres de familia o eventualmente adultos mayores que buscaban generar algún tipo de pasatiempo y que este a su vez pueda generarles también algún tipo de ingreso, han encontrado en Google a través de estas academias varias opciones. Opciones que ya comenzaron a incorporarse en el 2004 cuando Sundar Pichai precisamente se puso al mando de Google Drive, que fue su primer proyecto. El primer proyecto desarrollado con el objeto de mejorar de manera significativa la presencia del almacenaje en nube. Y de Google Drive saltó precisamente a todo el paquete de ofimática de la empresa. Google Docs, Google Sheets en el tema de hojas de cálculo, Google Presentation o presentaciones y otras que se fueron sumando y sumando e incorporándose a todo lo que hoy conocemos como el G Suite o la suite de aplicaciones para uso personal o para uso empresarial. Es en este caso, además, que con proyectos como Gmail, con Google Maps o WebM, que fue la base y sustento de muchos otros proyectos que involucran multimedia, un formato de video propio de Google, que llegó a sonar el nombre de Sundar Pichai como el nuevo ejecutivo que reemplazaría precisamente a Eric Schmidt. Conducir la nave de una empresa tan grande y tan compleja como Google no debe ser un trabajo muy, pero muy sencillo, ¿no? Es en todo caso un trabajo arduo donde la innovación precisamente es el parámetro fundamental. Hay varias entrevistas que se le hace a Sundar Pichai, les recomiendo sobre todo la que le hizo la revista Forbes. Hay un trabajo magnífico de la Universidad de Stanford también respecto a el aporte que ha significado Sundar dentro del crecimiento de Google. Y ese crecimiento se mide sobre todo en sus servicios, en sus aplicaciones. Desde el 2005, Google, como todavía era Google, vio como una oportunidad inmejorable el hecho de potenciar el desarrollo de su soporte móvil, de sus soportes móviles, sobre todo en línea. Razón por la cual en el 2005 lanza por primera vez una comunidad, denominado Google Code, una comunidad de desarrolladores, que luego cambia de denominación, ahora nos denominamos Google Developers, del cual me place ser parte, y que buscan sobre todo ser una suerte de evangelizadores, ¿no? El hecho de extender la palabra de Google, vale la apreciación o la analogía, buscando sobre todo la promoción de software libre y de código abierto. Como les decía, todos y cada uno de nosotros, incluso los que saben y los que no saben codificación o codificar o programar si quieren, podemos ser parte de este grupo de desarrolladores en una primera etapa académica para formación, porque Google nos capacita para aquello,
en una segunda etapa ya de desarrollo inicial, una tercera de desarrollo intermedio y eventualmente la posibilidad de que uno de nuestros códigos o varios de nuestros códigos vaya a reforzar alguna de las aplicaciones estrella de Google y eventualmente nos ganemos nuestro sitio en la empresa. Aquí les pongo un detalle interesante que me tocó evidenciar hace ya unos 4 o 5 años atrás. Van a ser 5 años. Pues se llevó a cabo el Congreso de Desarrolladores en la ciudad de La Paz. Me invitaron, tuve oportunidad de participar, presentar algunos tópicos, pero en realidad más era para descubrimiento, para ver qué cosas nuevas nos presentaba el grupo de desarrolladores del país. Y en esa ocasión había varias circunstancias que fueron presentadas. Hubo un proyecto magnífico de realidad aumentada a través de los Google Lens y otros que voy a mostrarles las aplicaciones también en unos instantes. Y después de eso vino una sección gaming, una sección de los desarrolladores de juegos, códigos para juegos, que la verdad no me llamaba mucho la atención en aquel momento. Entonces casi me salgo del evento para ir a pasear un poco, lo que fuere, hasta que veo que se para delante de nosotros en el auditorio un niño de 8 años. Detrás estaba su madre, detrás estaba su profesor. Digo, pero, ¿y esto a qué viene? Ese niño, pues resulta que ya había entregado 17 aplicaciones de juegos desarrollados a Google, hechas en Python, un lenguaje de programación que no es del todo sencillo. Y eso obviamente llamó mi atención y la atención de todos los que estábamos en el evento, porque luego salía el responsable de Google de Buenos Aires, que era parte de los organizadores, y nos comenta, este muchacho cumple 18 años y tiene la posibilidad de elegir si quiere ir a trabajar a Google Buenos Aires o se va directamente a California. Se trataba obviamente de un niño genio, de un niño que ya a la edad de 5 años programaba en PHP, un lenguaje de programación que no diré que es súper complicado, pero tampoco es sencillo, y que a su corta edad ya dominaba, porque ya llegar a programación Java, a programación C++, a programación, en este caso Perl, o eventualmente la que nos estaba presentando de Python, que es la que se utiliza bastante para juegos, ya es hablar de palabras mayores. Y era un pequeño muchacho de 8 años, un niño de 8 años del Alto, cuyo profesor de computación del colegio, que además era parte del grupo de los que participan en estas olimpiadas de códigos o de desarrollo de código, fue el que lo descubrió y que propició precisamente su vinculación con la empresa. 17 aplicaciones, 17 códigos ya presentados por un niño de 8 años, desarrolladas con Python a favor de Google. ¿Cuántos más de esos niños y jóvenes habrá en el mundo en este momento, favoreciendo precisamente la innovación y el crecimiento de esta empresa? Claro, ya luego entramos en el dilema de si se les paga, no se les paga. En criterios ya salió mi parte legal, pero tengo entendido que sí se les remuneran bastante bien, ¿no? A ese niño, por lo menos en particular. ¿Qué denota esto? Google se abre a proyectos open source, a proyectos código abierto, ¿no? Mediante la colaboración tecnológica y la resolución de problemas y cuestionantes diarios. Por eso la participación hoy del soporte que brinda Google para la transmisión de datos y el procesamiento de datos necesarios para la investigación del COVID. A partir del 2007, el grupo de desarrolladores o la comunidad de desarrolladores vio por conveniente además ampliar este aspecto a centros educativos, que sean ya estudiantes de nivel secundario y eventualmente algunos de primaria, los que vayan a participar en eventos de codificación, las Olimpiadas de Codificación. En el caso de Bolivia, por ejemplo, hemos participado ya en innumerables ocasiones, teniendo muy buen desempeño. Algo tienen los chicos del Alto, porque van ganando ya tres concursos de robótica organizados por Google y otras empresas, lo que demuestra su avidez para el desarrollo de este conocimiento informático y la aplicación sobre todo. Google comienza a abrirse, por lo tanto, no solo a los desarrolladores senior, no solamente a los desarrolladores profesionales, sino a niños o jóvenes preadolescentes entre 13 años para adelante, a quienes luego premia con 100, con $500 o con becas
para continuar sus estudios, como acontece precisamente en varias regiones del planeta. Y nosotros, Bolivia, no somos la excepción. De esa manera, Google va ampliando cada vez una base original de codificación. El repositorio de aplicaciones libres o el repositorio, por ejemplo, para aplicaciones y soporte de Google, de Android dentro de Google, es realmente gigantesco. Se menciona de que tendríamos alrededor de unos 3 a 4 billones de aplicaciones y códigos en espera de su oportunidad para que pasen por los testeos correspondientes y se cuelguen en el Google Play o en el Market. En ese sentido, ya nos muestra ese volumen de producción de código, de producción de aplicaciones y de servicios, que muchas de ellas terminan siendo alojadas en la empresa, ¿no? A través de Google Play. Pero no solamente Android, sino que también se vinculan a proyectos del Cloud Platform, del cual hablaremos precisamente la siguiente semana. Es uno de los desarrollos más recientes o de mayor importancia en estos últimos años. Firebase, que es el soporte de todo lo que hace Google. Maps Platform, algo que vamos a usar también nosotros ya para vincular, por ejemplo, nuestras tarjetas Google Maps y utilizar APIs de Google Maps dentro de nuestros sitios web. TensorFlow, que viene a ser un soporte para el desarrollo de aplicaciones, las aplicaciones en línea, que vamos a ver precisamente en unos instantes, y YouTube y otros. Así como también el soporte que pueden brindar la presencia cada vez mayoritaria de desarrolladores en el mundo para el soporte de plataformas de Google Ads, Google Analytics, Google Play, Google Search o las APIs o los kits de desarrollo de software que inicialmente entrega como código abierto para permitir que los desarrolladores los mejoren y que de esta manera se beneficien tanto el desarrollador con el conocimiento generado, eventualmente la monetización y la empresa con el soporte de la marca, el soporte de Google y obviamente la plataforma de vinculación con el mercado final. De la misma forma, se van gestando proyectos de orden comercial vinculados a su vertiente publicitaria. Ahí tenemos, por ejemplo, a AdMob o Google Ads API o APIs, el Google Play, sin ir lejos, o el Play Billing, que es actualmente denominado GPay, antes se llamaba Google Play Billing, que por si acaso mencionan que este año se habilitaría en el Brasil, lo que sí es una noticia importante, porque de ahí luego va a comenzar a irradiar hacia el resto de los países. ¿Cuál es la ventaja del Google Pay? Adelantando un poco. Con Google Pay, tú tienes la posibilidad de directamente vincular tu dispositivo, Google, obviamente, con todas tus operaciones de banca. No necesitas ya una aplicación móvil de tu banco, sino que puedes concentrar todas ellas en una sola aplicación y la gestión correspondiente. Algo que también hace Apple, por ejemplo, con Apple Pay. Esto a través de una serie de soportes que pueden, si quieren, ahondar, ingresando al sitio de developers de Google. Se los recomiendo, además, para irse empapando de todo lo que pueden llegar a hacer y eventualmente todas las facetas de innovación que presenta de manera cotidiana esta empresa. Hoy, precisamente, vamos a ver también algunas de ellas. ¿Se traduce en qué? Proyectos, servicios, productos, todos ellos puestos a disposición del usuario final. Colecta información y la entrega. Gestiona información, datos, para generar conocimiento y que eventualmente llegue a la población, además de ser también compartida por la misma empresa. Eso obviamente trae una serie de ventajas y desventajas. Hablando de las ventajas, por ejemplo, nos referimos a una comunidad global. Como les decía, me place ser parte de la comunidad de desarrolladores de Google, haber participado con algunos pequeños algoritmos de lo poco que he podido aprender de codificación con el mismo Google y de soporte y desarrollo de Android para en un futuro no muy lejano, pues generar mis propias aplicaciones. Todavía no me he animado a hacerlo, pero sí voy camino a ello, como muchos otros desarrolladores, la gran mayoría sé que les duplico en edad a los que se dedican en este rubro,
que cada vez nos muestra una faceta de desarrollo sumamente importante. Hoy es innegable que el desarrollo de aplicaciones y el soporte de estas va a permitir una transformación muy grande de la vida en sociedad. Si no, basta ver nuestras aplicaciones para pedido de productos o para compra de insumos necesarios en el hogar. Esto a través de un promedio mensual de 750,000 APKs, o sea, 750,000 aplicaciones generadas y desarrolladas por esta comunidad global de desarrolladores y que se entrega de forma cotidiana a Google para su gestión, para su verificación, a través de la consola Google Play y los servicios de seguridad de dicha consola, ¿no? Para acreditar que estas aplicaciones no tengan fines ocultos, no alberguen código malicioso o no impliquen de alguna manera afectación de los intereses y derechos de los usuarios. Tomando en cuenta que hasta el 2018, las últimas cifras confirmadas, ya que 2019-2020 todavía no contamos con una cifra oficial, pero hasta el 2018 se sabía que en el mundo se tiene 2.5 billones de usuarios Android. Saquen sus cálculos en el sentido de cuántas personas tenemos en este momento utilizando algún dispositivo Android o basado en Android y además cargado con una serie de aplicaciones que denotan un crecimiento vertiginoso y desarrollo además de la tecnología que es parte característica de Google. Esto además se empieza a potenciar de sobremanera a partir del 2008 a través de un crecimiento estable y significativo que tuvo la empresa, la propia plataforma, y que derivó en el primer lanzamiento de los congresos o eventos para desarrolladores, denominados el Google Keynote o el Google I/O. Inicialmente se denominó Google Keynote, pero como se tiene el mismo nombre en Apple, prefirieron cambiarlo a I/O. En este caso, Google I/O hace alusión a ese fenómeno disruptivo de innovación y de operatividad que está vinculado al crecimiento y desarrollo de sus aplicaciones, tanto generadas internamente por la empresa, sus aplicaciones estrella, como también las que se generan con el auxilio, con la cooperación o la participación de terceros a lo largo del planeta. El objetivo de estos eventos muy marketineros, dichos no sea de paso, aunque al principio el primero fue algo soso, la verdad, hay que reconocerlo, pero nos mostraba o buscaba mostrar, por ejemplo, el lanzamiento de nuevos productos, la presentación de los desarrolladores en jefe o los coordinadores de proyectos que mostraban al público y sobre todo al desarrollador cuáles eran los cambios trascendentales en el uso y empleo de una serie de aplicaciones de ofimática, de geoposicionamiento, vinculadas a inteligencia artificial ahora y otros. Además de servir de aprendizaje, ya que paralelo al evento principal, se lleva a cabo en la ciudad de California y ahora también desde hace unos 4 o 5 años a nivel internacional mediante sesiones de videoconferencia o sesiones en vivo, la capacitación y el aprendizaje para nuevos desarrolladores. Simplemente basta afiliarse, inscribirse a los eventos, son eventos gratuitos, ya luego si uno desea profundizar en capacitación, recién tendrá su costo para el soporte de cualquier aplicación que haya sido desarrollada sobre la base del código abierto proporcionado por Google. Esto a lo largo de los años ha permitido un crecimiento y posicionamiento impresionante de parte de los desarrolladores, quienes asisten a estos eventos virtualmente o presencialmente con aplicaciones móviles, servicios para la empresa, innovaciones, siempre en un criterio de codificación colaborativa. Google les entrega el código fuente, el código base sobre el cual desarrolla Android, por ejemplo, o sus aplicaciones nativas, que pueden ser descargadas, que pueden ser directamente distribuidas desde su plataforma y que se las entrega al desarrollador a objeto de que pueda incorporar todas las mejoras que estime convenientes.
las que luego deberán ser tamizadas, validadas y analizadas por el personal interno de Google. Pero aquí la entrega del código a los desarrolladores es lo característico. Comentan inclusive que en uno de los últimos keynote, o el Google I.O., en el del 2017, como figura promocional, porque tuvo muy poca venta su Google Lens, era llamativo pero poco funcional al principio. Hoy todavía hay ciertas dudas respecto a su funcionalidad para ciertos rubros. Decidieron entregarlo como parte de la inscripción al evento. El evento es gratuito, entonces dije, ¿nos lo van a dar gratis? Sí, se lo dieron gratis. A los primeros 5,000 desarrolladores que llegaron al evento les entregaron Google Lens gratuitos, ¿no? Para que empiecen a jugar con ellos y ver cómo los podrían optimizar, cómo los podrían mejorar. Un pequeño gadget que tuvo su incidencia, aunque luego su portabilidad y otros factores le jugó muy, muy caro porque no fue tan bien pensado, tan bien ideado, ¿no? Porque la funcionalidad de tener una pequeña pantalla delante de tu retina o delante de tu ojo, que además se puede intercambiar pensando en diestros y zurdos, en el sentido de que puedes tenerlo en este lado o puedes ponerlo en este lado, pero su funcionalidad todavía es bastante limitada, ¿no? Veremos qué es lo que sucede más adelante, ya que el proyecto de Google es de que el Google Lens no solamente migre de los lentes al celular, como ya ha ocurrido a través de la cámara del celular, sino que termine siendo un pequeño chip implantado en la parte trasera de nuestra oreja, en la base del cerebro, para que pueda directamente vincularse con captura de imágenes, acceso de información y otros factores que hoy caracterizan al Google Lens en su fase de desarrollo. Resta ver qué llegará a ocurrir en ese sentido. Hay una serie que sale por Netflix que se las recomiendo en esa lógica, que se llama Black Mirror, que nos muestra gran parte del sueño de los futurólogos de lo que eventualmente podría llegar a ocurrir con empresas como Alphabet, con empresas como Google. Precisamente en este enlace, que además se los he dejado de la misma forma en plataforma UPB Virtual, les he dejado sobre todo el otro, el último, el del 2019, es para mostrarles la faceta precisamente de qué son los Google I.O. Es un video relativamente largo, si mal no recuerdo, este tiene una duración de 2 horas. Este otro es mucho más largo, el del 2019. Si mal no recuerdo, son 3 a 4 horas en particular, donde presentan una serie de innovaciones, cambios bastante llamativos por parte de lo que ofrece la empresa. Hay uno en particular que me gustaría mostrárselos. Voy a ver si puedo hacerlo antes del descanso o después del descanso, en el cual precisamente se aborda un criterio relacionado a el soporte de lo que es el asistente de Google. No sé si en alguna ocasión vieron el video, porque se especuló bastante, ya que en el Google I.O. Se mencionaba que esto ya era una función habilitada, una función que ya estaba operando, pero luego surgió la disputa o la consulta de que no fue cierto, que fue algo grabado, ¿no? Pero obviamente ya salió la respuesta inmediata de Google indicando que efectivamente lo que ocurrió en el Google Keynote o el I.O. fue un adelanto de lo que podría llegar a hacerse, que luego mostraron como algo factible, ¿no? Es el asistente de Google. Voy a ver si tengo oportunidad de pasárselos enseguida. Es un videíto corto. Se los voy a copiar en el chat por si acaso, ante la eventualidad de que no alcancen a escucharlo, que no alcancen a verlo bien, porque yo lo voy a reproducir enseguida, ya que a veces no se tiene una muy buena señal. Ok, en el chat les he pasado el enlace. Yo también lo voy a abrir. Es un videito de 1 minuto y medio que nos muestra algunas de las facetas que se suelen presentar en este tipo de eventos, ¿no? En el Google I.O., entre lo que significa los adelantos de la empresa. Permítame un instante que cargo el video
y que les comparto la señal. Permítanme un instante. Let's say you want to ask Google to make you a haircut. Ahora sí, ya está la señal. Voy a compartirles pantalla. Permítame un instante que lo hago. Ahora sí. Y vamos a entrar a configuración para que el audio de la computadora también se escuche, ¿vale? Vamos a ponerlo en pantalla grande. Vale, aquí tenemos a Sundar Pichai, precisamente, el CEO de Google, que nos retrataba, o que nos reflejaba, uno de los adelantos que se iba a implementar con el nuevo Android. Nos referimos al Android 9, obviamente ya luego pasó al Android 10, al Android 11 y ahora tenemos la versión Android 12 que ya ha comenzado a llegar a los buques bandera o a las naves insignia de los fabricantes, ¿no? De los celulares. Veamos precisamente el video. Appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have at 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Ahí muestra incluso la cantidad de asistentes. Obviamente este es un plano pequeño de los que asisten a este tipo de eventos en el salón principal de lo que se emplea en California con el objeto de mostrar los adelantos de la empresa. Como mencionaba, en este keynote o en este Google I/O del 2019, Sundar Pichai mostró una serie de aplicaciones, una serie de desarrollos para Google Maps, para Google Docs, el propio Gmail, una suerte de estructura con las etiquetas y el cherry sobre la torta fue precisamente el asistente de Google que podría agendar una llamada, que podría agendar una reunión o que podría agendar una cita en particular directamente con simplemente una instrucción, ¿no? De resérvame un corte de cabello. Y que Google ya sabe, al decirle corte de cabello, que se refiere a tu peluquero, dependiendo cómo lo tienes guardado en tu celular, y que directamente no solamente te lo ponga en agenda, sino que llame por ti y haga la cita por ti. Algo que se discutió fue que, y que no se dijo en el I/O 2019, fue que esta funcionalidad solo estaba disponible para ciertas regiones, concretamente Estados Unidos, eventualmente Canadá, y próximamente Unión Europea. Pero tarde o temprano, pues de una u otra manera, llegará también a estar disponible en nuestra región, ¿no? A través de los diferentes dispositivos. Todavía la limitante de que se requiere la vinculación a dispositivos de última generación, los famosos buque bandera o flagship de cada fabricante, ¿no? Nos referimos tanto a Samsung y otros. Eventualmente, entonces, esta circunstancia va a derivar en una serie de parámetros de crecimiento de Google que cada vez nos impresiona de sobremanera respecto a lo que puede llegar a hacerse. Vale. Antes de que abordemos algunos parámetros sobre Google, sus productos y sus servicios, que es el punto en el que quiero concentrarme, sobre todo en lo que resta de la sesión,
tomemos un pequeño descanso de unos 5, exagerando 10 minutos, por favor, porque aquí ya vamos a entrar en una línea de análisis de productos y servicios, tanto para destino personal como eventualmente un destino empresarial. ¿Ok? Tomemos entonces un pequeño descanso de unos 5 minutos y de ahí retomamos, exagerando 10, por favor, y de ahí retomamos nuestra actividad. Perfecto. Vale, gracias. Muy bien, en unos minutos vamos a ir retomando la actividad programada para el día de hoy, en este caso ya para abordar algunos criterios sobre las aplicaciones, sobre lo que Google nos permite tanto para un uso individual como para un uso profesional, ¿no? De la misma forma, les he mandado en el chat un acceso, un enlace respecto a la familia de productos hechos y desarrollados por Google, dentro de lo que es una serie de parámetros que se presentan. Y también eventualmente vamos a ver algunas herramientas que hoy se implementan, sobre todo para un soporte web, con las que complementaríamos en gran medida lo que Google nos comienza a ofrecer o comienza a ofertar, ¿no? Para fines de desarrollo empresarial, de desarrollo profesional o de desarrollo personal. ¿Vale? Vamos a darles unos 2 minutos más a sus compañeros para que vayan retornando del refrigerio o del descanso en particular, y de ahí ya iniciamos nuevamente nuestra sesión. Paso ya para el abordaje de una serie de parámetros de lo que hace Google en cuanto a sus productos y sus servicios, dividiéndolos en dos grandes sectores, ¿no? Los servicios pensados para el desarrollo individual o de orden profesional u ocupacional, así como también los servicios vinculados a un ámbito empresarial, ¿no? Que son a los que les vamos a dar mayor énfasis en lo que resta de nuestra jornada, sin dejar de lado también la mención a los servicios para desarrolladores o las aplicaciones y productos pensados para quienes se encuentran en el ámbito del desarrollo de programas, el desarrollo de aplicaciones y otros soportes, ya sea para beneficio individual o empresarial o beneficio de la propia Google. En todo caso, cuando hacemos alusión a la serie de productos, sabemos que esto resulta relativamente familiar, ¿no? Y el principal producto es su motor de búsqueda. Va a seguir siendo un motor de búsqueda sumamente importante y que ha desplazado en gran medida a los otros servicios. ¿O es que alguno de ustedes se animaría a nombrarme por lo menos 5 otros buscadores que no sean Google? Opera. Ya. En realidad, el buscador de Opera de defecto viene a ser el buscador de Ask y eventualmente configurable al buscador Bing, que vendrían a ser los dos buscadores, porque Opera es el navegador en particular. A ver, veamos en el chat, también tengo una respuesta. Safari, Explorer, Mozilla como navegadores, pero como buscadores. Yahoo Search. Yahoo Search. Muy bien. Yahoo Search. Después tenemos el Bing. buscador Bing, muy bien, en este caso de Tor. Microsoft. Ecosia, muy bien, también. Pero de todos los que ha mencionado, ¿cuál usan más? Chrome y Google. Google. Google Chrome. Google Chrome, cierto. Y obviamente Google en general. No, pero no deja de lado la existencia de otros motores de búsqueda. Incluso hay mejores motores de búsqueda para cierta información, ¿no? Cuando estamos tratando de encontrar información especializada o información científica o información académica, pero ahí también denota en muchos casos la vinculación con Google. Y una de esas vinculaciones en particular se ha dado o se da
a través de un servicio que eventualmente se descontinuó. Lamentablemente no sabemos la razón. Google no nos ha indicado la circunstancia de por qué en Latinoamérica se habría descontinuado momentáneamente el servicio, pero tiene la posibilidad, por ejemplo, cada uno de nosotros, esto dependiendo la antigüedad en la que hayan creado su cuenta Google, o sea, qué tan antigua sea su cuenta, el hecho de que la tengan todavía habilitada o de alguna manera esté restringida. Hay una variante del motor de búsqueda de Google que podemos utilizar a nuestro favor. Voy a compartirles precisamente la señal para ello. Ahora sí. Enseguida en sus pantallas va a aparecer la visualización de... Ahora sí, me parece que ya estaría cargándose. Este es un motor de búsqueda programable. Enseguida va a cargar la imagen en sus dispositivos. Creo que la señal está un poquito lenta en este caso. Voy a ver si puedo directamente cargarla en la misma computadora para que no perdamos mucho tiempo en la espera. Sí, no nos deja lamentablemente compartir. Parece que se ha colgado la señal en el otro dispositivo. Voy a volver a mi visualización y enseguida les comparto a través de otra ventana la posibilidad de mostrarles lo que es el buscador o el motor de búsqueda personalizado. Ahora sí. Ok, les voy a compartir directamente desde esta pestaña. Esta es una funcionalidad que Google había manifestado ya hace algunos años en lo concerniente a podernos o permitirnos crear, en este caso, motores de búsqueda personalizables. O sea, que utilicemos el mismo algoritmo de búsqueda para ranking de páginas de Google en los sitios que nosotros le indiquemos, ¿no? Por ejemplo, si necesito buscar jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, o si necesito alguna información del Ministerio de Economía y Finanzas, o si requiero información sobre convocatorias de procesos o cualquier otro contenido. Lo único que necesitamos es precisamente el poder crear nuestro motor de búsqueda, ¿no? Que va a ser una de las actividades que van a tener que desarrollar individualmente, sí. Simplemente luego me mostrarán las capturas de la creación de su motor para el sitio que ustedes decidan, ¿no? Que en un pequeño video que va a estar habilitado en UPB Virtual les enseño cómo crear estos motores para beneficio, ya les digo, individual, profesional, como también eventualmente un beneficio empresarial, ¿no? Respecto a lo que puede llegar a hacerse con un motor de esta naturaleza. O sea, ¿qué es lo que hace? Tú le indicas de qué sitio quieres que te ayude a buscar información. Y lo único que agrega, entonces, es una especie de motor de búsqueda personalizado, programable, para el contenido que tú requieres. Y que no tengas que estar buscando en toda la red, sino directamente en el sitio o en el lugar en el que sabes que la información debiera estar almacenada y que requieres acceder de una u otra forma. ¿Qué ventaja trae aquello? Que inclusive se vincula al soporte de caché, al soporte de memoria, en el entendido de que si eventualmente la página desapareció porque ya no la tienen o porque ha vencido los permisos o las licencias o inclusive borraron la página, si Google la capturó en algún momento a través del Googlebot, a través de este motor de búsqueda, te puede devolver dicha información en caché, ¿no? En la memoria del propio Google. Lo que resulta obviamente oportuno, porque esto va a dar soporte. Porque si buscamos información es precisamente para tomar decisiones, ¿no? El soporte de nuestras
decisiones. Con el paso entonces de los años, Google se va plasmando como una plataforma cargada de aplicaciones que nos permiten agilizar, que nos permiten desarrollar de mejor manera nuestras actividades cotidianas. Y obviamente podemos hasta explotar todas sus habilidades histriónicas y escénicas, como diría el mismo Larry Page. Veamos algunas de estas aplicaciones, ¿vale? Empecemos con servicios para todos. En este caso, vamos a hacer alusión sobre todo a los criterios básicos de búsqueda, Google Maps, traductor, Google Chrome, como un referente del criterio de búsqueda del mismo Google, que vincula a diferentes dispositivos, que vincula a diferentes soportes. Luego también podemos hablar de la reproducción de contenidos multimedia, donde hacemos alusión, por ejemplo, a YouTube, YouTube Music, que ha entrado fuerte ahora. Luego vamos a ver las variantes de YouTube un poco más adelante. Google Play Películas, entendiendo que en este periodo de cuarentena, por ejemplo, puedes alquilar o puedes comprar una película, alquilarla por un día, alquilarla por 2 días, comprarla de manera definitiva y verla las veces que quieras. E inclusive, si la compras directamente para tu celular, pero tienes la intención de verla en algún dispositivo periférico, sobre todo un televisor, pues utilizas Google Chrome a través de Google Home para hacer mirroring, ¿no? Para clonar la ventana de tu celular en la ventana o en la pantalla de tu televisor. Claro, para ello necesitas que el televisor sea smart y si no fuera smart, utilizar un pequeño dispositivo que es el Chromecast, ¿no? Que entra dentro del criterio de mirroring o de enviar señal a diferentes dispositivos. Esto todavía dentro de un uso general, un uso cotidiano de lo que puede llegar a hacerse con Google. A eso se suma también la posibilidad de usar dispositivos creados y desarrollados por Google. En ese caso, por ejemplo, hacemos alusión al Pixel, el último celular o el celular bandera de Google, el Pixel 3. Ya comentan que estaría gestándose la nueva variante, el Pixel 4. Las casas conectadas, esto con la división de la empresa Nest, encargada del trabajo de domótica. Ahí vemos al Google Home, al Google Home Mini, al Google Nest, también de lo que es servicios de aire acondicionado o equipos, mejor dicho, de aire acondicionado y otros. Hay una parte interesante con Pixel Slate que viene a ser un dispositivo es un dispositivo que pretende de alguna manera emular las consolas de juego, ¿no? Pero que también estén ligados a un soporte de desarrollo educativo. Son tabletas en realidad, las Pixel Slate, que tienen esa doble funcionalidad de un trabajo para juegos en línea y juegos de sobremesa inclusive, con diferentes aplicaciones y accesorios, y aparte el uso de la tableta para fines educativos. Después también tenemos como resultado de Fiverr, su empresa de fibra óptica, la posibilidad de contar con servicio Wi-Fi. Claro, lamentablemente el servicio Wi-Fi o el servicio de Internet de Google está limitado por región, ¿no? En nuestro país todavía no lo tenemos habilitado. Pero habrá que ver qué sucede después de la pandemia, porque Google está cambiando bastante sus esquemas o estaba cambiando la posibilidad de que se lleven a cabo diferentes facetas, diferentes desarrollos de la empresa como tal. Habrá que esperar un poco para que se produzca esta innovación y que podamos contar, por ejemplo, con Internet provisto por Google. También el sistema operativo Android, ¿no? Entre los dispositivos. A eso se suman los dispositivos que se puede vestir, los wearable. De la misma forma, Android Auto, que ha dado un salto significativo en los últimos meses, sobre todo para el soporte del desarrollo de actividades en nuestro vehículo y la integración de este con otros dispositivos, sobre todo los dispositivos ligados a el Internet de las cosas. Y un desarrollo bastante interesante a través de las denominadas Chromebook, que vienen a ser computadoras que básicamente lo que hacen es tratar de encontrar un punto intermedio, un punto de contacto o equilibrio
entre lo que es las ventajas de las computadoras Apple y las ventajas de las computadoras Windows, pero sin necesidad de tener todo el sistema operativo de dichas computadoras. Las Chromebook, que llegaron ya hace algunos años al mercado y que acá todavía se resisten un poco en cuanto a su uso, son algo desconocidas, pero que brindan un soporte relativamente interesante u oportuno con relación a los servicios que pueden llevar a efectivizarse a través de este tipo de dispositivos. Lo más llamativo, ¿no? En el caso de las Chromebook, como les digo, extrae lo positivo de Apple y lo positivo de Windows y procura quitar los aspectos negativos de ambas empresas o de ambos sistemas operativos en realidad, sin importar la empresa fabricante. Actualmente Asus, Hewlett Packard, Samsung, Sony mismo, incluso Dell fabrican dispositivos Chromebook para Google. Y Google en algunos casos también les brinda el soporte correspondiente y en otros raros, el caso de Samsung en particular, que manejan una suerte de híbrido del sistema operativo, ¿no? Entre el sistema Chrome puro más un sistema mejorado, supuestamente, por Samsung. En lo particular, yo les recomiendo Asus. Es espectacular en cuanto al diseño y en cuanto a la funcionalidad. Son dispositivos pensados sobre todo para un uso empresarial, aunque tienen la versatilidad de poder darles un uso también de orden personal. Pensados más que nada para el trabajo. Obviamente también podemos hacer alusión a lo clásico y convencional de Google con el Gmail, con los mensajes, un sistema de mensajería que integra todos nuestros sistemas en el dispositivo. Google Duo, que ahora migra a la calidad de Google Meet durante este periodo de cuarentena y que se brinda de forma gratuita, porque luego Google Meet a partir de septiembre volverá a ser un sistema pago, a menos que tengas habilitado obviamente el sistema G Suite. De la misma forma, la posibilidad de mantener todo tu contenido organizado con Google Fotos, Google Contactos, Google Keep, Google Calendar, que se terminan integrando entre sí. Keep es un sistema de notas rápidas para guardar información que puede integrarse con calendario, puede integrarse con mensajes y de la misma forma con contactos, donde tú le agregas información conectada. Y en el tema de fotos, pues el desarrollo último que ha presentado con el empleo de inteligencia artificial para poder seleccionar ciertos contenidos y podértelos presentar, ya sea a través de videos, ya sea a través de collage u otros, que los hace el asistente de Google Fotos de manera automática. Ya cuando entramos a un trabajo más profesional de orden individual, surge, por ejemplo, documentos, hojas de cálculo, presentaciones y Google Drive. Dentro de la gama de ofertas ofimáticas que nos presenta la empresa para hacerle frente a software propietario, concretamente Microsoft, con Microsoft Office, brindándonos algunas soluciones virtuales o en línea, así como también gratuitas, como parte del soporte de Google Drive y de la ofimática de esta empresa, a las que se suman además formularios y otros. Hasta ese punto, básicamente son aplicaciones que hemos usado, las usamos de forma cotidiana, algunos las usan de forma pues, permanente, ya sea para su actividad profesional, ocupacional o empresarial, pero poco a poco vamos ahondando en su uso. Y eso ha motivado a que Google, por ejemplo, comience a gestar aplicaciones y servicios pensados exclusivamente en el crecimiento de tu empresa, en el crecimiento de tu negocio, inclusive negocios informales o negocios que no necesariamente entran en un esquema de formalidad, ¿no? Pero de todas formas son importantes, ya sea como una startup o un inicio o un nuevo emprendimiento o esquemas de pronto todavía informales en términos de cumplimiento de normativa nacional, pero que no inhibe la posibilidad de llevar a cabo estas operaciones. Ahí entran en juego 4 aplicaciones específicas, de las cuales además vamos a abordar in extenso 2 de ellas, Google Ads y Google My Business,
El Google AdSense, les voy a explicar también en qué consiste Google AdSense, porque tiene ciertas condiciones para que aplique. Y Google Analytics, que viene a ser el referente de métricas hoy en día, ¿no? Al que se copia muchas otras plataformas, precisamente con el objeto de tener una gestión de datos y una operatividad de esos datos en términos de ya posteriores de toma de decisión, ¿no? Respecto al comportamiento de nuestros clientes en nuestros sitios web, la forma en la que llegan, hacer los mapas de calor de nuestras páginas, etcétera, que aplica inclusive para redes. Claro, ahí entran en juego algunas pugnas, por ejemplo, con métricas o analytics de Facebook o analytics de Instagram, donde como que entran en esa discusión de que no permiten mucho el uso de Google Analytics, pero tarde o temprano terminan siendo también anexadas a esta herramienta. ¿Quiénes de ustedes han tenido ya familiaridad o han comenzado a utilizar Google Ads? 4 personas me dijeron que sí lo habían hecho en el formulario. Sería mi caso, Inge, y también en Google My Business. Ya, perfecto, perfecto. Entonces tenemos por lo menos a alguien del curso que sí ya ha tenido una participación en lo que es Google My Business y Google Ads. Precisamente vamos a procurar profundizar ese conocimiento a partir de hoy. Hoy ya voy a dar algunas pautas para el trabajo que realizaremos mañana de Google My Business, así como también el explorar que hay muchas otras herramientas pensadas de manera exclusiva para empresas. Claro, aquí, sin embargo, hacer la apreciación, una suerte de advertencia de que lamentablemente muchas también de esas aplicaciones todavía no están disponibles para nuestro país o sujetas o están sujetas a otras restricciones que eventualmente se puede de alguna manera pasar o se puede gestionar, pero limitan, ¿no? En alguna medida los beneficios que nos puede generar el uso de las mismas, ¿no? Por parte de cada uno de nosotros. Veamos un poco más al respecto de las aplicaciones que nos presenta Google ya para un uso individual. Todavía estamos en usos individuales. Acá tenemos varias ofertas. Algunos de ustedes, inclusive en los formularios, me habían manifestado el uso de Google Scholar o el Google Académico, que viene a ser un tema bastante interesante para gestión de información previamente tamizada. Información que eventualmente ha sido verificada en cuanto a su contenido. Alertas de Google, una suerte de recordatorio de contenidos que nosotros vayamos a programar. Android, el soporte de nuestros dispositivos. Android Auto, la variante para las movilidades. Pero aquí ya empezamos a trabajar esquemas, por ejemplo, vinculados a diseño, ya sea diseño gráfico o diseño de interiores, o eventualmente personas que están vinculadas al ámbito de desarrollo de contenidos multimedia, con brocha virtual. Brocha virtual viene a ser precisamente un esquema de lo más llamativo en términos de gestión de contenidos que vayan a ser propiciados precisamente a través del soporte que les brinda Google, en este caso de forma concreta lo que involucra gestión de contenido multimedia. Voy a mostrarles rápidamente lo que se puede hacer en brocha virtual de Google. Como uno de los servicios que todavía sigue estando disponible y que ha variado sobre todo de el desarrollo de una empresa subsidiaria. En realidad, TiltBrush viene a ser el nombre correcto. Enseguida les voy a mostrar en qué consiste. Y que todos aquellos que eventualmente han estado en la disyuntiva de profundizar, por ejemplo, su manejo de realidad aumentada o de realidad virtual, pueden ver en TiltBrush by Google, que es el nombre correcto en realidad, esta funcionalidad, ¿no? Para poder crear en otra perspectiva. Está sobre todo pensado para que pueda utilizarse
con dispositivos Vive, Oculus o Oculus Quest, ¿no? Que son los dispositivos de realidad aumentada. No funciona tan bien con los Cardboard, que vienen a ser las gafas básicas o elementales que maneja Google, pero ya cuando hablamos de un Oculus, cuando hablamos de un servicio Vive que es un poquito más especial, que es ya especializado, obviamente la perspectiva es impresionante. Hay una serie de tutoriales, hay una serie de soportes que les brinda la propia aplicación desarrollada por Tilt Brush, que es, como les digo, una subsidiaria dentro de Google, haciendo alusión a este desarrollo de mashups que veían en la lectura, donde terceros desarrollan código, desarrollan servicios y se los presenta a través de la plataforma de Google. Les recomiendo bastante, sobre todo a quienes tienen bastante predilección por el contenido multimedia y han pensado en alguna ocasión indagar o profundizar el uso en lo que involucra realidad aumentada o realidad virtual, darse una pasadita por Brocha Virtual o Tilt Brush dentro de lo que es en Google, ¿no? Sobre todo que eso derivará luego en otro servicio conectado, que es Daydream View, este que vemos acá, que vincula sobre todo a la misma singularidad de proyectar contenido multimedia o contenido de realidad aumentada, ¿no? Que enseguida también se los muestro. Y ya luego tenemos los otros servicios tradicionales de Calendar, Cardboard, Casa Conectada, que es el Google Home, vinculado a todos los dispositivos con el Internet de las Cosas, nuestro navegador de defecto, el Google Chrome, y el Chrome Web Store. El Chrome Web Store es el complemento o el aliado de nuestro Google Chrome. Ojo, solo para dispositivos de sobremesa, no aplica para celulares. Todavía no hay una versión para celulares. Esto sobre todo ¿para qué? Ya sea que utilices Google Chrome en una computadora Windows o incluso en Apple, o que utilices sistema operativo Chrome, un sitio de defecto que tendrías que revisar es precisamente el Google Chrome Web Store o el Chrome Web Store, porque este vincula más que nada a una serie de soportes importantes respecto a funcionalidades que cada vez se van incrementando para nuestro navegador o para nuestro sistema operativo. Voy a ver si esta vez sí me permite compartirles la imagen correspondiente. Ahora sí. Aquí estamos viendo precisamente la visualización del Chrome Web Store. De esta manera pueden agregar, por ejemplo, extensiones, temas, aplicaciones ya pensadas para fines específicos o incluso juegos. En el tema de aplicaciones, por ejemplo, podemos definir qué categorías son las que nos interesan. Si lo que buscamos son, por ejemplo, accesibilidad para nuestro contenido, blogs, sitios de compras o aplicaciones pensadas para compras, que ahora se ha puesto muy de manifiesto con el desarrollo de plataformas e-commerce para afrontar lo que acontece, por ejemplo, en términos de la pandemia. Vamos a entrar precisamente a compras y tenemos la posibilidad de ingresar a una serie de soportes y extensiones como Honey, Guru, Kipa, para dar seguimiento a precios en Amazon, o ShopTags, Review Meta y otros que podemos ir añadiendo. Eventualmente, todavía en un sistema de generación y gestión de información que puede ser bastante oportuno dependiendo los intereses que tengamos. Ya cuando nos referimos a aplicaciones, que es el punto más interesante dentro de Chrome Web Store, podemos potenciar de sobremanera nuestro Google Chrome, ya sea agregándole, por ejemplo, el Google Keep o el Keep, perdón, o desarrolladores de códigos. También tenemos la posibilidad de trabajar aspectos vinculados a un uso matemático o de física en el tema de GeoGebra o GeoGebra, así como también DocuSign para firmar nuestros documentos en línea y poderlos enviar, así como también diagramas con Lucidchart y otros. Cada uno de ellos pensado para distintas funcionalidades. La gran mayoría, además,
de estas aplicaciones son desarrolladas por terceros. Gente que no necesariamente es parte de Google, pero que han pasado por un tamiz de control para verificar que sí se cuenta con un soporte apropiado o con una actividad apropiada desarrollada precisamente por los desarrolladores del código y que viene avalada por parte de Google. Esto nos muestra entonces diferentes facetas en lo que involucra el Chrome Web Store. Les recomiendo bastante el poder ingresar a la misma. Obviamente, las Chromebook, que aquí se presentan como aplicación, pero son tanto dispositivos como aplicaciones. Computadoras portátiles que, si quieren, resultan de una simbiosis de lo mejor de los diferentes fabricantes. Por lo menos esa es la intención de parte de Google. Ya luego hacemos alusión a los Pixelbook, que vienen a ser ya los dispositivos de gama alta de Google, porque resulta que ahora Google es fabricante también de computadoras que entran un poco en juego a las Asus ZenBook y las Apple, sobre todo las ultra livianas, como característica primordial de su desarrollo. Ultra livianas y además ultra potentes, ¿no? Las Pixelbook con sistema operativo Chrome y también con sistemas operativos Windows. Luego tenemos el Chromecast para hacer la transmisión de nuestro dispositivo celular hacia computadoras, televisores e incluso tablets, dependiendo lo que necesitemos transmitir. El tema de gestión de contactos lo utilizamos de forma diaria. Entremos a Daydream View. Daydream View viene a ser precisamente un complemento, como les decía, de lo que puede llegar a hacerse en términos de gestión de contenido, en este caso de orden virtual o contenidos vinculados a realidad aumentada o VR, que se maneja dentro de lo que es Google, muy vinculado también a Tilt Brush, como mencionaba hace un instante, ¿no? Para quienes están en el ámbito de la publicidad o del diseño gráfico y otros factores, les resulta bastante provechoso darse una pasada por Daydream View, donde podemos ver algunos ejemplos de desarrollo y además tutoriales para desarrolladores, más que nada, porque ya requiere conocimientos de programación para poder gestar contenidos de realidad aumentada o contenidos de realidad virtual. Es algo realmente impresionante respecto a lo que puede llegar a hacerse, donde ves tanto las aplicaciones y la experiencia que puede trazarse con relación a realidad aumentada, ¿no? Como lo que estamos viendo en este momento. Lo interesante es de que viene con el soporte de Google. Daydream es otra empresa, no es Google, pero sí viene con el aval y el soporte de Google, además de la funcionalidad pensada en varios dispositivos, sobre todo los gama alta de diferentes fabricantes, en especial el Google Pixel. Vamos a volver a la presentación. Y ya luego tenemos pequeñas aplicaciones bastante llamativas, como el caso de dibujos, por ejemplo, o el mismo formularios de Google. El Gboard, que es el teclado flotante que podemos tener instalado en nuestros dispositivos. El Google Earth, que es una variante del Google Maps para hacer visualización a tiempo real con fotografías satelitales y hacer mediciones, comparaciones y otros aspectos, dependiendo la licencia que tengamos habilitada, si es una licencia gratuita o si es una licencia paga. Google Expediciones viene a ser también una apuesta a realidad aumentada o realidad virtual. Si tienen oportunidad de descargar Google Expediciones en sus dispositivos, les recomendaría, por ejemplo, visitar las obras de Gaudí en Barcelona para darse realmente un paseo espectacular por muchas de ellas, o de entrada visitar museos, visitar parques, pueden ir a Yellowstone, pueden ir a visitar la muralla china o eventualmente algún templo en la India o alguna
Stonehenge, por ejemplo, en Europa y otras locaciones donde ustedes pueden darse un paseo virtual por diferentes lugares del planeta, ¿no? Dentro de lo que se puede llegar a hacer a través de Google Expediciones o Google Expeditions. Luego tenemos ya funcionalidades, seguimos en las funcionalidades individuales o de orden profesional o para personas individuales, con Gmail, lo conocemos todos, Google Cast para retransmisión de información, Google Classroom, que ahora se ha puesto de manifiesto como la herramienta a ser usada durante el periodo de la pandemia para temas de educación virtual, a menos que contemos obviamente con nuestra propia plataforma, como es el caso del UPB, Google Cloud Print, que por ahora comercialmente no funciona en Bolivia, pero individualmente sí. Por ejemplo, a través de Google Cloud Print y con los dispositivos compatibles, ustedes podrían directamente imprimir desde sus celulares. Simplemente involucran la aplicación o la instalan, la vinculan con la impresora, necesariamente tiene que ser una impresora con Wi-Fi, y ya pueden mandar inmediatamente su impresión. Resulta familiar como cualquier otro servicio de impresión. Lo interesante de Google Cloud Print en otras latitudes, y acá en Bolivia no sería difícil plantearlo, porque hasta informalmente o de manera rústica ya se hace, permitiría que yo directamente en una suerte de entorno tipo Google Maps, porque se vincula a Google Maps, indique dónde estoy ubicado y que Google Cloud Print me indique cuáles de los servicios comerciales de impresión de Google, o sea, de partners de Google, están habilitados. Por ejemplo, estamos en la avenida Hernando Siles, allá en La Paz, en el edificio de posgrado y necesitamos imprimir algo urgente y no tengo ya acceso a impresora o están cerradas todas las oficinas. Abriríamos Google Cloud Print, que se vincula con Google Maps, y nos indica, mira, de aquí a 3 cuadras hay un sitio Google Print de un Google Partner. Y tú le mandas directamente la impresión y solo vas a recogerla. Obviamente cancelas el monto correspondiente. Eso ya está habilitado o ya está disponible para varias regiones en el mundo. En Bolivia todavía no hay una frecuencia de uso alta, en gran medida porque Google todavía espera que se tenga una ley de protección de datos o una normatividad apropiada que brinde soporte a este tipo de aplicaciones y que lamentablemente se extiende a muchas otras aplicaciones en particular, como esta, que en México, por ejemplo, es muy útil, que es el Google Express. Google tiene su propio servicio de paquetería. Si entran a express.google.com, van a poder evidenciar aquella circunstancia y cómo nosotros como empresa, por ejemplo, podemos vincularnos a Google Express para el sistema de delivery o entrega de paquetería, como lo hacen gigantes como Amazon u otras empresas. Google Fi, además de Google Fit, son las vertientes o las variantes de aplicaciones pensadas para desarrollo personal, ¿no? Monitoreo de tu condición física, tu estado físico, el hecho de que establezcas rutinas de deporte, rutinas de entrenamiento, vinculadas generalmente a tus dispositivos wearable, ¿no? Los relojes, las bandas y otros. Google Fonts, también el paraíso para quienes se dedican a tipografía o que utilizan tipografía para sitios y diseños web y otros, porque te permite acceder a todas, pero así, todas las fuentes del mundo de forma gratuita, ¿no? Que es bastante llamativo. Google One, que es una variante del Google Drive, la diferencia fundamental, te ofrece 1 terabyte de espacio como cuenta básica. Obviamente tienes que cancelar un monto al año. Y ya luego te da diferentes soportes, 1 terabyte, 2 terabytes, 10 terabytes, 30 terabytes, así como también soporte para empresas, que puede llegar hasta 300 terabytes de soporte para almacenaje. Luego tenemos el GPay o el Google Pay, que ya les adelantaba, es una pasarela de pago para gestionar todas, pero así, todas tus cuentas bancarias. Lamentablemente, en Bolivia no está habilitada, aunque la normativa, en este caso la ley
el reglamento del Banco Central del 2015, así como la recopilación normativa de ASFI, ya lo permite. Pero por ahora Google todavía no ha habilitado este servicio o no ha hecho las gestiones para habilitarlo formalmente en Bolivia. Del Google Play no hay necesidad de ahondar demasiado, sino de sus variantes. La posibilidad de acceder a libros, al igual que películas, Google Play Juegos, también el hecho de vincularse con juegos o comprar juegos o alquilar juegos, Google Play Música, que es una suerte de competencia todavía imperfecta respecto a Spotify o Amazon Music, pero que cada vez va profundizando, sobre todo con la variante de YouTube Music. Google Sites, que te permite el crear tus primeros sitios o páginas web alojadas precisamente en Google, de carácter gratuito y muy sencillas e intuitivas de manejar. Google Store viene a ser un proyecto bastante interesante que se maneja en Google, a nivel de Estados Unidos sobre todo, y poco a poco está aumentando su presencia en Europa, porque te saca un listado de tiendas autorizadas y avaladas por Google, generalmente vinculadas a su servicio Google Express, también vinculadas a su servicio Google Pay, ¿no? Esto en el momento que en nuestro país, se admita el uso de Google Pay, vendría aparejado también con Google Store. Google Street View es obviamente un complemento de Google Maps. Google Vuelos, que oficialmente, lamentablemente, no funciona en Bolivia, pero funciona perfecto en otros países, aunque con un pequeño sistema de VPN podemos rastrear vuelos. Podemos poner el código de identificación de cada vuelo y rastrear y verificar en qué lugar se encuentra, ¿no? En base a la información proporcionada a través de las radiobases de cada aeropuerto. Google Wi-Fi, como el sistema vinculado a la empresa Fiverr, una de las subsidiarias de Alphabet, con el objeto de proveer servicio de Internet. G Suite para educación, que es la apuesta que está haciendo el Ministerio de Educación y la mayor parte de las unidades educativas en el país para continuar en el tema de educación virtual, ¿no? Con las dificultades que ello conlleva, obviamente. Grupos de Google que ha caído un poquito en desuso. Era el intento, si quieren, de no perder terreno frente a Facebook, no perder terreno frente a Instagram y otras experiencias de orden social, ¿no? Pero que a la fecha todavía deja cierto sinsabor respecto al desarrollo realmente de un sistema de orden social dentro de Google. Google Hangouts, que ahora se integra a lo que es Google Duo y Google Meet. Solo pides reporte diario a la administradora. No hay administradora. El que va a administrar va a ser el Mauricio. ¿La han tirado a la chica? En todo caso, además, si hablamos de las aplicaciones de Google, todavía desde el punto de vista individual, con esa cerramos esta parte, podemos hacer alusión, por ejemplo, a las herramientas de introducción de texto. Estas sobre todo están pensadas en su división de Life Science, esa aplicación que les decía de transcripciones, entra en ese criterio. Antes se denominaba así, ahora se llama transcripciones dentro de lo que es la actualización a Android 10 y a Android 11, que es la aplicación que les comentaba, ¿no? Que mientras vas hablando, transcribe todo lo que vayas diciendo. Luego tenemos las hojas de cálculo, es el Excel de Google, el Google Keep, tus notas rápidas que se pueden integrar con todas las otras funciones, la mayoría de ellas. Google Maps, que ya lo conocen, mensajería de la misma forma, noticias, donde tú puedes definir o establecer qué tipo de noticias quieres que vayan apareciendo en tu dispositivo móvil, generalmente en una pantalla, si quieren, paralela, ¿no? La que viene en este apartado de las famosas tarjetitas de Google y que se integran también con el buscador como tal. Luego tenemos Pixel 3, que es el sistema operativo de su buque bandera o su flagship, el celular, el Pixel, como una respuesta de un Android puro o un Android sin ningún tipo de añadidos. El Play Protect, que es el servicio para proteger todas las aplicaciones que se encuentran en Google Play. O sea, ninguna aplicación que esté en este momento permitiéndose la instalación
a través del Google Play ha pasado sin un tamiz de control. Todas han sido tamizadas para verificar que no alberguen ningún contenido malicioso que pudiera afectar los intereses o los derechos de los usuarios. De la misma forma, tenemos a presentaciones, que es la versión libre de PowerPoint para Google, el Google Traductor, que sabemos no es una maravilla, pero ojo, vinculado al servicio Google Lens, que es uno nuevo, el traductor realmente ha dado un salto significativo y cualitativo, porque se está empleando inteligencia artificial. Tomen en cuenta, vámonos de paseo a Suecia. Llegamos, nos instalamos en el hotel y queremos darnos una ducha, ingresamos, es un baño súper moderno y tiene una consola digital para la ducha, donde la mayor parte de las instrucciones se encuentran en sueco. Y tú dices, oh por Dios, ¿y ahora? Porque no hay perillas, no hay nada que te pueda guiar respecto a qué botón tocar. Fácil, agarras tu celular, basta que tengas conexión a internet, que se supone la mayor parte de los hoteles te la ofrecen gratis, y lo único que necesitas hacer es posar tu celular o la cámara de tu celular respecto a el dispositivo cuando esté encendido, y de inmediato en la pantalla de tu celular te traduce todo el texto. Les recomiendo empezar a jugar, por ejemplo, con Google Lens al respecto, ¿no? Poniéndolo sobre algún texto en inglés, en ruso o un texto en francés. Hay todavía restricciones en algunos idiomas, pero sí te los traduce y de muy buena manera. La pena total fue este año porque se descontinuó el servicio Trips. Google Trips era una especie de mezcla entre Google Maps y TripAdvisor, que te recomendaba como viajero o como turista ciertos paquetes o visitas que tenías que hacer dependiendo la ciudad a la que pensabas viajar o que pensabas visitar, la que podías hasta programar con antelación, se enlazaba con tu servicio de calendario, se enlazaba con tu agenda, con tu correo electrónico para que se monitoree tu pasaje cuando lo compres y otros factores, ¿no? Pero dicen que Trips ahora sería un añadido de Google Maps. Por ahora no nos ha mostrado cómo, pero se prevé que en el siguiente Android, decían que en el Android 12, pero bueno, por lo visto no todavía, probablemente en el Android 13, Trips se convierta en un criterio más dentro de Google Maps. Google Voice viene a ser el servicio Voz IP para poder hacer llamadas sobre Internet. Básicamente es un WhatsApp, ¿no? Pero que tiene algunas funcionalidades ya propias. Noten incluso cierta similitud con el icono de WhatsApp en particular, lo que ya ha generado algo de controversia, algo de molestia por parte de Facebook como titular de WhatsApp. Google Waze, del cual ya hacíamos alusión el día de ayer, es un Google Maps, pero social, donde tú no solamente puedes buscar direcciones o indicaciones de cómo llegar a un lugar, sino compartirlo socialmente y cooperar con otros usuarios indicando que ha habido un cambio de ruta, que esta está cerrada, que puedes intercalar incluso con fotografías y otros. Después el soporte para los dispositivos que se pueden vestir, los wearable, para los relojes, las bandas y otras que son generadas por Google o desarrolladas por Google. Y el crecimiento de YouTube, del YouTube original al YouTube Gaming, el YouTube Kids, el YouTube Music, el YouTube TV y el YouTube también académico, que por ahora está todavía en fase de desarrollo. ¿Sabían, por ejemplo, que hay usuarios de YouTube que se dedican a filmar y hacer un streaming de ellos jugando todo un juego? Hay un caso ya extremo de un muchacho que ha estado 32 horas continuas transmitiendo a través de YouTube Gaming. Todo un juego de principio a fin. Y eso que no es el más largo, ¿no? Hay videos mucho más largos, pero se sabe que han tenido por lo menos periodos de descanso. Este muchacho no tuvo ni un solo periodo de descanso. 32 horas continuas jugando y mostrando esto a través de su pantalla por YouTube Gaming. Entre las diferentes facetas de lo que hoy Google te permite hacer. ¿Conocían la mayoría de estas aplicaciones?
las de orden personal, ¿no? O para todos, si quieren. Pocas. La mayoría de todas. Yo pocas, Inge. Ya. Más o menos, 70%. Claro, porque son pensadas precisamente para la mayoría. O sea, esto da para usos muy, pero muy dispares, que puedan estar ligados, como les digo, a ofimática, a desarrollo empresarial, incluso muchas de ellas, lamentablemente, las que no están habilitadas para nuestro país, son realmente excepcionales, ¿no? El caso de Google Pay o Google Store o eventualmente también el Google Express, ¿no? La paquetería de Google. Ya mañana, a través de una serie de videos y una actividad que les voy a colocar la consigna de trabajo para el día de mañana, ya hoy día se las asigno para que la puedan ir trabajando en lo que va de la jornada de mañana hasta nuestra sesión de la noche. Les pediría que comiencen a revisar las siguientes, las referidas en este caso a aplicaciones y servicios para empresas. ¿Vale? Igual les voy a dejar algunos videos introductorios de este punto para que pueda guiar su revisión. Mañana iniciaríamos conversando respecto a estas aplicaciones y también mañana ya vamos a trabajar nuestra primera tarjeta Google My Business y cerraríamos la jornada de esta semana con un pequeño trabajo en grupo. Hoy día voy a enviarles la confirmación de sus grupos ya consolidados. He recibido también los mensajes de solicitud de algunos que quieren trabajar juntos porque son de una misma locación o de una misma empresa y que en base a aquello voy a generar sus grupos en Moodle y se los voy a comunicar. Esto sobre todo para la actividad que desarrollaremos entre mañana hasta el día lunes que viene, que tendríamos nuestra siguiente sesión de Zoom, luego de la que vamos a tener mañana con Google My Business. Gracias, Inge. Perfecto. Muchas gracias, Inge. No tienen por qué. Con eso terminaríamos entonces la sesión de hoy. Reitero, procuren ir viendo en la presentación las otras aplicaciones. Les voy a mandar también lo que les mandé, el mensaje por chat de About Google. Ahí también les está el detalle de cómo acceder a muchas de esas otras aplicaciones. De la misma forma les voy a mandar las que están pensadas ahora para un soporte web, para un soporte en línea indistinto del dispositivo que ustedes utilicen. Muchas gracias, Inge. No tienen por qué. Que tengan muy buena noche. Nos vemos mañana. Y como les digo, estén atentos, por favor, a las consignas de trabajo en plataforma UPB Virtual. Gracias, Lisa. Hasta mañana. Está bien, Inge, gracias. Bien. Buenas Gracias, noches. Inge. Buenas noches, compañeros. Buenas noches.